Está con nosotros el congresista Ernesto Bustamante, parlamentario de Fuerza Popular. Bienvenido a RPP, congresista. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Ha escuchado a la presidenta Dina Boluarte llamar mezquinos a sus críticos. Ha hablado incluso de traición a la patria. ¿Cómo tomar estos comentarios de la mandataria? Bueno, ella está dirigiéndose a quienes la critican sin saber reconocer los méritos que pueda tener su gestión. Yo creo que es una reacción de la presidenta que hay que saber evaluar, ¿no? ¿Pero esta gestión tiene méritos realmente? Claro, Por ejemplo, definitivamente. ¿cuáles serían? Bueno, yo diría que en todos los aspectos siempre hay logros y siempre hay defectos, en todo. Sector salud, sector interior, sector industria, sector producción, es decir, sector... en todos los sectores siempre hay cosas que salen bien, cosas que salen mal. Aparentemente de lo que la presidenta se está quejando es de que no le están reconociendo las cosas que le salen bien y solamente se fijan en las cosas que le salen mal. Es una reacción comprensible dada la situación especial que vive el país, ¿no? Tal vez porque las cosas que están saliendo mal son las que más preocupan, congresista Bustamante. Por ejemplo, el caso de Medifarma. Hoy se ha confirmado la 5ª muerte por el suero fisiológico en mal estado. Y sin duda preocupa lo que está ocurriendo y cómo se está manejando este asunto. ¿Cómo lo ve usted desde su bancada de Fuerza Popular? Bueno, es lamentable lo que ha pasado con esta situación del suero fisiológico mal preparado por, en este caso, la empresa Medifarma. Son 5 muertes, en realidad la muerte anunciada hoy ya era una muerte cerebral, o sea, realmente, por lo menos yo ya la tenía computada como un fallecimiento. Es muy lamentable y lo que refleja esto es que tenemos una Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, que no hace su trabajo, que no ha sabido empujar y no sabe empujar, por lo menos en este caso específico, no supo empujar a la empresa Medifarma a que tuviera sistemas de control de calidad, como dice su lema, a prueba de fuego. Y es muy importante porque se está jugando con la salud de los peruanos. Sí, definitivamente. ¿Debe renunciar el ministro de Salud, César Vázquez, por el caso Medifarma? No, yo no tengo la idea de que eso deba ocurrir. Al contrario, se necesita que mantengamos una dirección en el sector salud. Él ya tiene más de un año en la gestión. Así es. Y me parece que en este momento es justamente cuando no se debe cambiar de jinete. No está de acuerdo con la censura, pero con la interpelación. Sí, claro. Siempre es buena una interpelación, porque permite hacer el trabajo de fiscalización. Los congresistas tenemos como una de nuestras labores fundamentales hacer fiscalización. Y la mejor manera de hacer fiscalización es invitar a los miembros del Ejecutivo a rendir cuentas. Entonces, normalmente cuando se les invita a comisiones, las preguntas son espontáneas. Ahí es más difícil. Por ejemplo, hoy estuvo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, en la Comisión de la Mujer, y allí las preguntas son espontáneas. Pero si se la interpela, las preguntas vienen en un pliego que se le presenta con anticipación suficiente como para que uno pueda desarrollar su esquema de manera razonable. Yo creo en las interpelaciones, creo en las invitaciones a los ministros, a las personas que dirigen nuestro país desde el punto de vista ejecutivo. Lo que ha dicho el ministro César Vázquez es que él es en este momento objetivo de una suerte de empresas. Habló de al menos 15 empresas que, según César Vázquez, han sido denunciadas en su momento por el titular del MINSA, que tratarían de acaparar las ventas relacionadas con medicamentos en el Perú. Llamó incluso criminales a representantes de Medifarma y de la Clínica Sana. ¿Cómo analizar estos comentarios? A ver, el ministro Vázquez, creo que fue hará 8 meses, 9 meses, presentó una denuncia que básicamente decía que, no creo que eran 15, pero eran 10 empresas que venden insumos médicos y productos farmacéuticos. 15. Hoy dijo Entonces 15. fueron 15. Y en esa denuncia es porque había colusión, aparentemente había coordinación entre empresas para que, como el Club de la Construcción famoso. Exacto. Hoy gano yo, mañana ganas tú y cada uno pone su precio. Y eso está mal. Él cumplió con denunciarlo. Lamentablemente me parece que eso ha sido archivado por la Fiscalía y eso es algo que no debe permitirse,
porque si uno quiere acabar con la corrupción desde arriba y luego la Fiscalía, que pertenece al brazo judicial del Estado, no hace bien su trabajo, no hace una investigación exhaustiva, pues entonces la cosa no camina, ¿no? Y lo que ha ocurrido hoy con Medifarma quizá no pudo haber ocurrido si es que se hubiese ajustado a estas empresas con más anticipación. Usted ha mencionado otro caso que también nos preocupa, que tiene que ver con el tema de Guasimicuna. Sí. Y definitivamente aquí estamos hablando de al menos 4.200.000 niños que reciben alimentos escolares que se encuentran en riesgo. ¿La extinción del programa le parece una medida adecuada? Bueno, la ministra Ortega ha llamado a su acción extinción del programa, ¿no? Quizá porque lo que desea hacer es tener una figura legal, estoy intuyendo eso, una figura legal para cortar relación con los malos proveedores. Porque mire, desapareció Caliwarma y se convirtió en Guasimicuna. Pero solo cambiaron el nombre. Nada más. Bueno, el nombre, los procesos continuaron siendo los mismos. Así es. Porque los contratos continuaron. Entonces, los malos proveedores, los que estaban enquistados como malos proveedores a quienes de pronto se les requería por un error y ellos se volteaban y le decían es el fabricante. Y el fabricante cambiaba de razón social. Entonces, así no se puede trabajar. Entonces, lo que me parece que se está haciendo ahora es, vamos a deshacer Guasimicuna, que ya no exista, y hacemos una que se llame Micunahuasi, por decir, ¿ok? Por poner un nombre. Pero como es una razón social diferente, una entidad diferente, entonces los contratos pasan a extinguirse, la cosa es diferente. Me imagino que por ahí va la idea de extinguir. Pero yo sí estoy de acuerdo con que ese programa de alimentación escolar, tanto lo que era Caliwarma como lo que hoy es Guasimicuna, tiene que reformularse. En mi modesta opinión, yo no creo que deba centralizarse las compras, ni tampoco direccionarse los menús desde Lima o desde capitales de provincia. Yo creo que ese debe ser un trabajo de cada centro escolar. Y deben ser los padres de familia los que deben encargarse de realizar la propia preparación de alimentos. La misma comunidad educativa, padres de familia. Así es. Correcto. Entonces, ¿quién más que un propio padre de familia se va a preocupar mejor de la alimentación de sus hijos? Así como se preocupan de la educación, se preocupan de la alimentación. Pero si de pronto llega el alimento comprado en Lima por un proveedor que le compra a un fabricante de Trujillo, y esto termina en Tarapoto, y de pronto esto es administrado por una cocina que sucede que los alimentos no los sabe conservar en temperaturas adecuadas. No sé, estoy simplemente lanzando ideas. El control no se puede ejercer de una manera centralizada sobre 4.200.000 niños. Hay países en el mundo donde también se da una especie de alimentación escolar. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Allí la educación se administra de manera estadual, ¿no? Cada estado tiene su propio sistema. Así es. Pero los niños reciben su cajita de leche, su alimento, pero ese es preparado localmente o son alimentos procesados que requieren que automáticamente haya un control de inocuidad alimentaria, porque naturalmente un alimento procesado está protegido contra el deterioro y tiene una fecha de expiración. No es lo mismo cuando se compra, por ejemplo, tomates o se compra trozos de carne en el mercado y se los proporciona a niños que están a kilómetros de distancia. Por eso yo sí creo que debe haber una reorganización del programa. El programa es bueno, los niños tienen que seguir siendo alimentados. Yo sí creo que esa labor de ayuda a la niñez peruana es importante, pero no podemos pues tener un sistema que ocasiona que cada vez en cuando haya alertas que de pronto van a terminar asustando a los niños o creándoles problemas de salud que después pueden causar situaciones enojosas, ¿no? Sí, definitivamente. Solo en Piura tenemos 110 niños intoxicados, ¿no? Que han tenido muchos de ellos que retornar al hospital por problemas de salud. Y eso va a seguir ocurriendo hasta que no se cambien los procesos. Por eso es importante cambiar los procesos. Si eso requiere extinguir lo que hoy existe, extinguir usando esa figura legal, que se haga. Pero lo importante es que tengamos un sistema que camine, que alimente a los niños y que sea muy improbable que ocasione una intoxicación o Eso puede ocurrir, pero que sea muy improbable, no que sea común.
Eso no podemos permitir. No puedo dejar de preguntarle por las declaraciones suyas en una comisión del Parlamento que causaron muchísima polémica, el tema de las mujeres y la ciencia. Usted no ha pedido disculpas todavía. ¿Lo piensa hacer? No, pero... ¿Se ratifica lo que dijo? A ver, ¿qué dije? Que las mujeres no tenían condición biológica para desempeñarse en áreas científicas. No, eso no lo dije. Lo que yo dije fue que las mujeres, así como los hombres, no tienen una particularidad que por ser hombres o por ser mujeres los hace mejores científicos. En otras palabras, ¿no? Esto se hizo en medio del debate de una comisión, que es la Comisión de Ciencia y Tecnología, un debate técnico. Yo no estaba dirigiéndome al público, como por ejemplo hoy me puedo dirigir al público, sino estaba en medio de la comisión y se tomó fuera de contexto una frase. ¿Pero está diciendo que los hombres son mejores científicos que las mujeres? No, las ¿Entonces? mujeres o los hombres, cualquiera. Eso depende de cada individuo. Justamente eso es lo que no quería decir. O sea, lo que yo no quería que se, perdón, lo que no quería que se dijera, lo que no quería que se admitiera como parte de un debate válido técnicamente, es que hay razones biológicas para preferir a mujeres o para preferir a hombres. A ver, ¿de dónde viene esto? Teníamos justamente de invitado al presidente del CONCITEC, y el presidente del CONCITEC, en medio de su alocución, habló acerca de unas cifras del CEPLAN, donde decía que había como 1/3 de mujeres en ciencia en el Perú. Así es. Y que esperaba que en el año 2030 hubiera 50-50. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque yo no creo en las cuotas de género. Y muy en especial no creo en las cuotas de género para lo que es ciencia. Porque lo que necesitamos en el Perú es buenos científicos. A mí no me importa si tenemos 80% de mujeres científicas y 20% de hombres científicos. Sí, pero usted habló de una Viceversa. condición biológica también. Lo Es que, dijo. claro, porque sucede que hay preferencias de las personas para ciertas áreas científicas. Por ejemplo, en el área de la biotecnología, las mujeres son típicamente 70%. Yo soy del área de biotecnología. Las mujeres suelen estar en un 70% y el 30% suelen ser hombres. Pero en áreas como, por ejemplo, las matemáticas, en áreas como las ciencias de la computación, los que prevalecen son los Sí, pero eso no hombres. significa que las mujeres no tengan capacidad. Por supuesto que no. A veces es una Nadie ha cuestión dicho que no incluso tengan hasta de capacidad. presión social. No, justamente ese es mi punto. No hay una condición biológica. Pero usted dijo ni que para sí. los hombres ni para las mujeres. Mi alocución completa dice que ni para los hombres ni para las mujeres. Lo que pasa es que se ha querido sacar esto fuera de contexto como queriendo interpretar que mi posición es que las mujeres no sirven para la ciencia o las mujeres no tienen una condición que las prepare para la ciencia o para ejercer la actividad científica bien. Pero Es algo perfecto, si lo hemos entendido mal entonces, para aclararlo Claro. aquí en prueba de fuego, para usted las mujeres sí tienen la condición necesaria para destacarse en ámbitos de la ciencia. Por supuesto que sí, y hay muchas mujeres que yo conozco y muchas mujeres que son públicamente conocidas, que son brillantes científicas, como también hay hombres brillantes científicos. Hay 3.600 mujeres que se dedican a la ciencia exclusivamente en nuestro país, imagínese. Qué bueno, una cifra ¿no? bastante importante. Qué bueno, Según pero no por eso Concitec. vamos a dedicarnos a hacer que prevalezca un 50-50, porque entonces vamos a quitarle oportunidades a hombres que tienen la capacidad de también ejercer la actividad científica. Debe ser por mérito. Usted dice que lo malinterpretaron. Para quienes se sintieron ofendidas, afectadas por sus declaraciones, ¿les pediría disculpas? Uno pide disculpas cuando ha hecho algo en contra de alguien. Si yo en este momento lo insulto a usted o le digo algo con la intención de herir, entonces evidentemente las disculpas son correspondientes. Pero en este caso no, porque lo que ha habido es una mala interpretación de una posición irreductible que yo tengo. Pero precisamente el gremio de científicas de los que estaba hablando hace unos instantes, ¿Quién, perdón? que representan a estas 3.600 científicas, se ha mostrado ofendida. Desde el Ministerio bueno. de la Mujer también lo han cuestionado. Sí, y también de organizaciones feministas, por supuesto que sí. Tienen todo el derecho de sentirse preocupadas de que haya un señor que de pronto está diciendo que las mujeres no tienen condición para la ciencia. No es eso. Hay ciertas ciencias para las que aparentemente no habría una condición especial para que los hombres tengan prevalencia o las mujeres tengan prevalencia. Como le estoy explicando. O sea, si nosotros vamos a proveer científicos para el Perú, ¿qué es lo que se quiere? Que haya ciencia en el Perú. El Perú
apenas invierte 0,19% de su PBI en ciencia. Sí, pero ese es otro tema. No. Ese es otro tema. Es que ese Estamos hablando de la capacidad Por que eso, Jorge, aquí no tiene género. pero Tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de desenvolvernos donde nos plazca. Justamente, la ciencia no la hacen robots, la hacemos personas. Entonces, si vamos a nosotros promover el desarrollo de la ciencia, tenemos que invertir en recursos humanos, tenemos que invertir en recursos pero sin financieros pensar en el y en género. laboratorios. No se trata de invertir solo para hombres o solo para mujeres. Correcto, exactamente. Ese es el punto. Hay que hacerlo pensando en el mérito. Entonces, es un error decir, Perú debe tener en el año 2030 50% hombres y 50% mujeres. Sí, pero lo que se necesita también es facilitar el camino a sectores que pueden sentirse de una u otra manera presionados hasta socialmente, como el caso de las mujeres, para intervenir en temas de la ciencia. Ese es otro tema. El tema de la presión que existe desde el punto de vista social. Y por eso se requiere dar facilidades también. No, pero perdona. Si lo que acaba de decir usted fuera así de válido, ¿por qué entonces en este momento hay una prevalencia de mujeres en áreas como las ciencias biológicas? Las ciencias de la salud también, 72% de mujeres están presentes en áreas de la salud. Las están porque la mujer es muy capaz de cumplir todos sus sueños, todos sus objetivos. Porque hay condiciones, dicen que hay personas que se dedican a lo que es, o se sienten motivados por la ciencia de las personas, otro por la ciencia de las cosas. La ingeniería, por ejemplo, es la ciencia de las cosas. Allí el 90% son hombres. Dígame usted por qué. ¿Están discriminando a las mujeres? Yo no creo. ¿Pero usted no cree que pueden existir buenas ingenieras mujeres? Claro que hay. Entonces. Pero si usted va, mire, hay estudios. Yo he publicado un artículo este sábado. Hay mujeres ingenieras que han llegado hasta la NASA, congresista. Ya está bien, nadie dice que eso y demuestran su capacidad. Pero ¿quién ha dicho que no tienen capacidad individual? Usted lo ha insinuado. No. Dice que lo sacaron de contexto, pero sus declaraciones... Esa justamente es la interpretación incorrecta. Ajá. Mire, he publicado un artículo en el diario La Razón este sábado que habla justamente sobre la imposición y las cuotas de género en ciencia. Y ahí cito unos trabajos hechos en el año 2018 por científicos de Suecia y de Inglaterra, donde encuentran que en los países donde hay más aparente igualdad, o vamos a decir, donde hay más progresismo, Suecia, Noruega, el 17% de las mujeres, no recuerdo las cifras exactamente, pero digamos que sea un 17% de los graduados en física son mujeres. Solo el 17%. Obviamente que las mujeres tienen la capacidad para llegar al 100% si quisieran, pero ese ya es un tema individual. Lo que pasa es que no lo escogen. En cambio, en países como Argelia o Túnez, donde evidentemente la democracia no funciona, allí llegan al 50%. Entonces, ¿me van a decir a mí, acaso, que el incentivo para que las mujeres se luzcan en ciencia es mejor en Argelia y en Túnez que en Suecia o Noruega? No. O sea, lo que yo quisiera dejar en claro es que mi posición es que no, si quiere escoger que el Perú tenga liderazgo en ciencia a nivel internacional de aquí a 5 o 10 años, no debemos buscar que haya equidad de género o cuotas de género para la ciencia en general, porque para empezar, las diferentes ciencias tienen preferencias distintas. Y número 2, es un error escoger en base a género. Lo que se debe hacer es escoger en base a mérito, no en base a etnia, no en base a opción sexual, no en base a nacionalidad. Debe ser en base a mérito. Bueno, lo cortés no quita lo valiente. Sería bueno que piensen una disculpa porque sí hay mujeres que se han sentido ofendidas, congresista. Bueno, me tienen que decir quién y por qué, pero yo no he ofendido a nadie. Muy bien, para finalizar, la presidenta Dina Boluarte se ha negado a que se conozcan detalles de su historial médico y a que el doctor Cavani, quien al parecer, todo lo indica, se encargó de la operación a la presidenta, pueda revelar precisamente algunos detalles al respecto ante la Comisión o ante el Poder Judicial. ¿Qué opina sobre esta posición de la mandataria Dina Boluarte? Es su derecho. Los médicos tienen que guardar perfecto secreto respecto de la condición médica de sus pacientes, del diagnóstico, del tratamiento, todo. Solamente hay 2 circunstancias en las cuales eso puede ser roto. 1 es con autorización del propio paciente y 2 por orden judicial. Entonces, si la paciente no está dando autorización para que revelen su condición médica, perfecto, es su derecho. Ese derecho lo tenemos todos los peruanos. Y más bien, lo que cabría en ese caso es que haya una orden judicial que obligue
al profesional médico o a la clínica que corresponda a divulgar lo que el paciente o la paciente no quiera hacer. ¿Pero no cree que como gesto sería ponerle un poquito de paños fríos a esta situación política tan caliente por parte de la mandataria si accediera a que se conozca esa parte de la historia? Yo creo que a mí me gustaría que se trate a todas las personas por igual, todas. Sea presidente de la República o sea la persona que cuida el canal de televisión. Todos deben tener el mismo derecho a su intimidad, el mismo derecho a salvaguardar lo que consideran su propia vida. Y en este caso, si yo no quiero que revelen que tengo una dolencia, pues entonces esto no se debe revelar. Si un juez considera que en aras de la justicia es necesario que violen mi intimidad médica, entonces el juez ordena y yo tengo que acatar. Es más, yo no digo nada, el médico lo dice, el médico es el que acata. Gracias por estar con nosotros, A congresista. usted las gracias, Jorge.